Ok. La proyección acá de la formación bruta capital fijo, eh, lo que está, vaya, lo que está ahí. Bueno, la formación bruta capital fijo, que son las plantas, no sé, las bodegas, etcétera, va a tener una tremenda caída también. Pasa de nuevo lo mismo, que uno podría pensar, mira, vamos a caer un 10,6% la inversión en formación bruta capital fijo, y después crece al 8 y 4,9 y estamos listos, digamos. Y eso no es así, de nuevo, lo mismo. Caímos un 10%, después de esa nueva base, para allá abajo, subir el 8%, subimos un poquito, después un 4, otro poquito. Entonces, ¿y cuál es el problema? Y esto es lo más preocupante, digamos, porque el capital fijo, cuando yo hago una planta, una empresa, una empaqueta, o no sé, estoy pensando en un packing de fruta, una nueva planta de celulosa, lo que sea, una nueva universidad, un instituto, un colegio, lo que sea, eso genera empleo por mucho tiempo para mucha gente. No solo en la construcción de todas esas cosas, sino que además genera empleos en la puesta en marcha y en la operación. Entonces, si eso no se hace, y eso además es harto tiempo después. Entonces, como las empresas pararon las inversiones, la gente no se arriesga, no solamente por el COVID, sino que también por la incertidumbre que genera, sí o sí, todos los procesos que estamos viviendo. No solo el plebiscito de la otra semana, sino que lo que vaya a pasar, eh, lo que vaya a pasar con los gobernadores, lo que vaya a pasar con la elección de presidente 2 años después, con todos estos procesos entre medio. Entonces, todo eso genera incertidumbre y hace que esas empresas no comiencen a hacer estas cosas y por lo tanto no se generen esos puestos de trabajo. Como la incertidumbre es alta, y puede ser más incluso, hace que por mucho tiempo hasta que haya algo más claro. Eso implica que todos los empleos podían hacer no solamente para empezar a construir cosas, sino que además todos los que iban a generar eventualmente en los próximos años. Entonces es una proyección que va a haber poca inversión este año, pero eso le pega a los años siguientes. Ese es el gran problema. El mundo hoy día, algunas economías se dan cuenta, todas están en la zona negativa acá, es decir, en que su economía va a caer, excepto China. El puntito finalmente es el acumulado del primer semestre. El primer semestre China creció, aún con el COVID. Pero todos estos países cayeron. Algunos más que otros. Perú, si se da cuenta, le está pegando muy, muy fuerte a Perú. Eh, bien, también complicado a los vecinos, digamos. España también, Reino Unido. Fíjense, Chile, el rombo aquí es el diamante que está ahí. En nuestra caída del primer semestre, a 12, algo por ciento. Y España, Reino Unido, una caída del doble. El doble. Así que también complicado. Eh, la línea con este que dice IPOM septiembre de 2020, estas son las estimaciones que hace el Banco Central. Fíjense en este, por ejemplo, que voy a dar acá. En diciembre del 2019 no teníamos, recuerden que teníamos eh, el 18 de octubre, lo que había pasado ahí, que un poco hizo caer esto un poquito, ¿no? Pero se esperaba que esto se solucionara, que se llegara a un acuerdo, y esto iba a los acuerdos que llegamos, y de hecho en, en, en diciembre, ¿no es cierto?, enero, febrero, estaba todo más tranquilo. Entonces, la acción que hacía el Banco Central de la Economía era que siguiera esa línea eh, celeste que está ahí. Así vamos a crecer. En diciembre pensábamos que así iba a seguir la economía. En en marzo del 2020, ya con el COVID, pero incipiente, ¿no es cierto?, en marzo,
a fines de marzo o a mediados de marzo, el Banco Central suponía ahora una caída. Aquí, esta media naranja, iba a caer la economía. Iba a ser relativamente leve, no sabíamos cuál es la magnitud. Por lo tanto, de hecho, ese informe se hizo entre febrero y marzo, entonces había primeras señales, ¿no? Entonces dijeron, no, la economía en realidad no va a crecer como estaba en celeste ahí, sino que vamos a caer. Pero lo probable es que si caemos en términos negativos, no vamos a decrecer, vamos a crecer mucho menos, ¿no? Que no crezcamos incluso 0%. Sin embargo, en junio ya es casi igual que la de septiembre, la caída gigantesca hacia abajo y una recuperación en el año 2020. Y ahí no sabemos cómo vamos a seguir creciendo. Algunos dicen que podríamos crecer, hay distintas formas, podría ser como una V, como está aquí, como una doble V. Fíjense que ahora esta cuestión no se quedó pegado y no me deja hacer nada. ¿Me escuchan o no? No lo creo, lo que me acaban de escribir, refrescar la... Volví, se pegó completamente. Tengo que salir y entrar de nuevo a todo. ¿Escuchan, verdad? ¿Delante me escucharon? Cuando estábamos en este gráfico, sí. ¿Ustedes me escucharon o no? ¿No me escucharon? Nada de lo que dije sobre este gráfico, ¿no? Le hablé un buen rato sobre sí, de lo que pasaba con este IPOM, o sea, con esto. Ah, ya, eso sí. Es que después de eso me pegué, sí. Lo que les decía era que la recuperación, aquí es donde se discute si va a ser, muy bien, si va a ser en B, puede ser W, es decir, que digamos vamos a crecer y después caigamos de nuevo. Alguien dice que podría ser incluso así como el signo Nike, ¿cierto? Como, como que vamos a crecer, pero el crecimiento va a ser lento. Entonces, ahí esa es la discusión que hoy día, lo sabemos, que estoy sin saber mucho. Latinoamérica, si se dan cuenta, Latinoamérica es una gran caída. En general, todos los países están aquí. Perú, y por tal como lo habíamos visto, el más perjudicado. Sectorialmente hablando, ¿ah? ¿De qué sectores de la economía se han visto más complicados? Claramente el comercio, restaurantes, hoteles, transporte y servicios personales y la construcción. Son los que más fuerte le han pegado.
Y sin embargo, vemos acá alguna mejora en el comercio, restaurante, hoteles, transporte y servicios personales a medida que se empezaron a relajar de alguna manera o a pasar a pasos más hacia adelante en términos de desconfinamiento. Entonces, eso hace que las economías vayan, que la economía se vaya de alguna manera restableciendo. Pero, sin embargo, eh, si se dan cuenta, este mayor crecimiento va a ser bastante limitado por las condiciones que vamos a tener que soportar por un buen tiempo, ¿no? De restricciones de capacidad en que pueden atender los negocios, los restaurantes al principio solo afuera, entonces algunos van a poder, a los que tienen terraza van a poder hacerlo, los que no tienen ni una posibilidad y así. Y la construcción que ha estado muy hacia abajo, ¿no? Ellos tienen todo un plan para poder tratar de volverlo lo antes posible. Medidas de sanitización bien relevantes. El consumo, lo mismo. El consumo cae fuertemente y se espera que se recupere mucho, pero ojo con esto. De nuevo, lo que está aquí es cambio porcentual. Entonces, lo mismo que decíamos de antes. El consumo se va a recuperar una vez que la gente se empieza a desconfinar o empieza a consumir más, ¿no? Por lo tanto, como caímos mucho, se ve como una tremenda aumento en el consumo cuando en realidad, claro, comparado con lo que estaba pasando antes, es mucho. Alguien que no salía mucho, compraba solo en el supermercado, no gastaba en un montón de cosas que uno gasta generalmente. O sea, ahora cuando ya te empiezas a dar más libertad, empieza mucho. La formación bruta de capital fijo, ahí está, algo ya habíamos hablado de eso, como la caída fuerte también que tiene. Y el crecimiento económico, dice, las fluctuaciones económicas son irregulares e impredecibles. La mayoría de las cantidades macroeconómicas fluctúan al mismo tiempo, al unísono. Cuando disminuye la producción, aumenta el desempleo. Y lo que tenemos que decir es que la economía es cíclica. Es decir, si lo vimos delante cuando teníamos el PIB histórico, teníamos cada cierta cantidad de años crisis, caídas en el PIB, después crecimientos en el PIB, después caídas en el PIB. Por lo tanto, son cíclicos. Es así, como este gráfico, donde caemos, ¿no? Caemos, pero después llegamos tocamos fondo, por decirlo así, y después de eso crecemos. Llegamos al máximo, a la cima, donde crecemos mucho, y después empezamos a caer. Y de nuevo hacemos lo mismo, hacemos el mismo ciclo siempre, cada 10, cada 15, cada 20 años, depende. Pero cada cierto tiempo pasa. Lo importante es que la tendencia de crecimiento vaya en alza. Si bien caemos, crecemos, la tendencia sea que siempre vayamos creciendo en el largo plazo. Eso es lo ideal. Eso es lo ideal. En la economía ahí se suelen observarse periodos de tiempo en que se da una expansión simultánea en la mayoría de los sectores y otros en que se da contracción, que se refleja en paralelas fluctuaciones en los indicadores económicos. En los periodos recesivos cae la creación de empleos. El desempleo crece rápidamente. ¿Cómo es lo que nos pasó ahora? Bueno, aquí es más lógico, porque es una cuestión bien especial. Pero en otros periodos, por ejemplo la crisis subprime, aquí no dejaron que las empresas funcionaran. Pero incluso en este, si se dan cuenta, el desempleo rápidamente aumentó. Mucha gente se quedó sin trabajo. Sin embargo, y lo que dice después aquí, en los expansivos, cuando empecemos a abrir la economía, la creación de empleo aumenta, claramente los negocios empiezan ahora a funcionar, pero el desempleo tiende a caer gradualmente y mucho más lento. Es decir, la caída el aumento del desempleo es muy rápido, pero la caída del desempleo, como empiezan a funcionar la empresa, es mucho más lento. ¿Por qué pasará eso? ¿Por qué pasará eso? ¿Creen ustedes que cuando
Por ejemplo, el desempleo cayó muchísimo, 19%. ¿Por qué cuando ya empezamos a abrir, y aunque llegara la vacuna, si mañana llegara la vacuna y estamos todos vacunados, y volvemos a estar como antes en términos de que ya no tenemos riesgo al COVID, no vamos a volver rápidamente a los niveles de empleo anteriores. ¿Por qué pasa eso? ¿Nadie se ocurre por qué pasa eso? Mm, no necesariamente. Incluso una empresa que, que no se vio afectada, o sea, que de alguna manera, no sé, lo ayudaron, el mismo capital, el mismo potencial, vuelven todos sus clientes, vuelven todos sus clientes, vuelven a vender lo mismo que antes. Piensen en lo siguiente, ¿qué pasa si estuvieran en una empresa, trabajan en una empresa donde ustedes son abogados de esa empresa? El equipo de abogados son tres abogados, una empresa más grande donde decían tres abogados. Ustedes son el equipo legal del... Viene esta crisis y echaron a dos. Ustedes no lo echaron. Dijiste, me salvé, no lo echaron. Echaron a las otras dos personas. Tienen menos ventas, menos cosas, por lo tanto, menos trabajo, entre comillas. Pensemos que el trabajo cayó a la mitad. Tenían tres personas para hacer todo, el trabajo cayó a la mitad, pero echaron a dos. Por lo tanto, la carga laboral del departamento cayó a la mitad. ¿Qué, eh, ¿qué le pasa a la productividad de ustedes? ¿Qué le va a pasar a la productividad de ustedes que quedaron ahí en el único que quedó en ese puesto? Antes eran tres personas. La carga de trabajo del conjunto cayó a la mitad. ¿Qué le pasa a la productividad de ustedes? O del que se queda ahí. ¿Es mayor o peor? Menor. ¿Más productivo o menos productivo? ¿Qué creen ustedes? ¿Qué le pasó a su aporte en términos de producción? ¿Menos? Piensen lo siguiente. Tres personas. L es trabajo. Personas. Tres personas. ¿Cuánta pega hacían? Pensemos que producen algo. ¿Ya? Producen 90 unidades. O ese es su nivel de pega. ¿Ya? 90. Eso es lo que ellos tienen que procesar, hacer, lo que ustedes quieran. Entre tres personas. La producción cayó a la mitad. Hay cinco, porque se vende menos, en crisis. Pero hay una sola persona que tiene que hacer eso. ¿Qué pasó a la productividad de cada persona aquí comparado con cada persona acá? Sí, pero la producción también cayó. No es que tenga que hacer esta persona solo los 90, ¿entiendes? Entre tres hacían 90. Ahora uno solo, que también cayeron las ventas, por lo que hay que producir, hace 45. Pero también es mayor, ¿ya? También es mayor. Yo quiero dejar esto, lo que dice Ricardo está bien, pero hay que tener ojo porque no es la misma pega. O sea, en una crisis como esta, las empresas no hacen la misma pega. ¿No? Tienen un flujo, no sé, piensa, no sé, en un mall, en Ripley, entonces yo habría, no andan las mismas cantidades de personas dando vueltas. Las ventas no son iguales. No necesito tanto vendedor, ¿no es cierto? Cuando anda menos gente, igual trabaja, pero efectivamente menos gente tienes que cubrir
a otros. Fíjense, cuando eran 3 y 90, cada uno más, en promedio, cada uno hacía 30. 30 uno, 30 el otro, 90. Ahora quedaste solo, las ventas bajaron, pero haces 45. Por lo tanto, tu productividad sube. Eres más productivo, te contratan, no te pagan más, trabajan las mismas horas, te hacen pega. Porque efectivamente, como dice Ricardo, de alguna manera, parte de la pega que hacían los otros, la llevo yo. Ya, sube. Y me imaginé, si como está escrito, se puede entender otra cosa. Eso quería aclararlo. Entonces, de esa que hacen los otros, obviamente me la llevo yo. Por lo tanto, mi productividad sube. Entonces, y además no solo por eso, por miedo. ¿Miedo a qué? ¿A qué tenían miedo? ¿A qué me echen? Lógico, porque seguramente tuvieron que elegir entre los... Y no me eligieron a mí, para que me fuera. ¿Pero qué pasa si se arrepienten? Este tipo está haciendo la pega. Teníamos dejado al otro. Entonces, realmente, por miedo, para no perder el trabajo, trabajan mucho más. Se hace un esfuerzo adicional. Y eso hace que termines produciendo más y ser más productivo. Ok, nos desconfinamos, llegó la vacuna, las ventas vuelven a subir a 90. ¿Qué podría decir el dueño? ¿Voy a contratar 3 en total? ¿Vuelvo a contratar 3 o no? ¿Contratarían 3 de nuevo? Se quedaron con uno y se produce ahora 45. ¿Volverían a contratar 3 para que uno? Solo 2. Si él hace 45, ¿por qué no contratar a alguien que también haga 45 y llegamos a los mismos 90 de antes, pero con menos gente? Más barato, menos costo, ¿no? Más eficiente. Por lo tanto, eso es lo que tiende a pasar también, que cuando hay crisis, las empresas lo que hacen es tratar de ser más eficientes en cuanto a los costos. Entonces buscan dónde hay ineficiencia. Y como además la gente que queda más productiva, cuando vuelve dice, "Bueno, esta gente era más productiva, no estaba siendo tan productiva antes, porque a lo mejor tenía mucha gente. Entonces ya no es necesario tener a toda la gente que tenía antes. Y contrata uno menos. Todo es la misma. Entonces, va a quedar de toda esa gente que se fue, que hay de la empresa se fueron 100 personas, cuando se recupera todo, está todo a 80, a 70. Por lo tanto, hay 30 personas que quedan desempleadas. Y la verdad es que en la empresa al lado le pasó lo mismo. Y la otra también le pasó lo mismo. Por lo tanto, recuperar, llegar a los niveles de los 100 contratos, 30 personas para que se contraten, a un tiempo. La economía tiene que crecer, generarse nuevos puestos de trabajo, para que esas personas se vayan incorporando al trabajo. Entonces eso toma mucho tiempo, cae muy rápido, pero la vuelta es mucho más. Y eso hace que finalmente las recuperaciones sean más lentas, especialmente en el empleo, que es lo que importa finalmente, porque es el que genera el ingreso a la familia. ¿Se entendió el concepto? ¿El por qué es así? ¿Sí? ¿Alguien con alguna duda? ¿No? Ok.
Algunas definiciones, el crecimiento económico, el PIB potencial. PIB potencial. El PIB potencial corresponde al nivel de PIB óptimo con un uso eficiente de los factores de producción. Ahora tecnología. Profe, ¿cuándo tendrá lista? Ah, sí lo hablé. Seguramente el lunes. Estoy en ella, me quedan todavía por lo menos un poquito más de la mitad por corregir la sección de ustedes. Así que, como ustedes tengo clase el lunes, partí por esa, ¿no? Así que el lunes se lo debiera tener. ¿Cómo están hasta ahora? De todo, de todo. Más o menos malas, más o menos buenas. Ok. PIB potencial, no, no te preocupes. PIB potencial, entonces esto es como el máximo, como el óptimo, el cual yo debiera llegar, ¿ya? Si yo ocupo eficiente mis recursos, llegamos al pleno empleo, ¿no? Eh, debiéramos llegar a eso. Entonces, es como la capacidad óptima de un país. Creo que la producción se aleja de la tasa natural, el índice de precios, el nivel de precios se aleja de los individuos. Eso lo vamos a dejar, vamos a borrar, que aquí hay una fórmula que no viene al caso. La tasa de desempleo es el indicador que mide el porcentaje de personas que quieren trabajar y no entran en trabajo. Nosotros hablamos de la tasa natural de desempleo, salió en la prueba también, a algunos les puede haber tocado. Varias veces hablamos de los distintos desempleos, de la tasa natural, y aún así respondió mal. ¿Ya? Respondió que si se cumple el pleno empleo, entonces todo el que quiere trabajar está trabajando. Y hay gente que está desempleada porque hay una tasa natural. Esa tasa natural tiene que ver con esto, tiene que ver con 4 tipos de desempleo. Yo solamente le había nombrado 2. Son los 2 más importantes, la verdad. El otro es parte de, pero en general se habla de el funcional y estructural. Pero veamos los otros. Dice el desempleo cíclico. Se refiere a las fluctuaciones interanuales del desempleo en la tasa natural y está estrechamente relacionado con las oscilaciones a corto plazo de la actividad económica. Es decir, por ejemplo, nosotros, el ciclo de crecimiento o el ciclo de declive hace que haya más o menos desempleo. Entonces, ¿a qué refiere? O sea, si nosotros nos vamos acá y en este gráfico y vemos que la economía crece, cae, etcétera, bueno, aquí hay más empleo, hay más desempleo. Menos desempleo, más desempleo. Es decir, a eso se refiere con eso, con el cíclico. El estacional asociado a ciclos de producción de determinada línea productiva, por ejemplo, la estacionalidad agrícola. Eso pasa que en esta época los indicadores de desempleo tienden a caer, a haber menos desempleo. ¿Por qué? Porque empiezan las cosechas, la fruta, la verdura. Entonces, en la época la fruta empieza a ver lo que pasa en las viñas, etcétera. Por lo tanto, hay mayor cantidad de empleo, gente que trabaja especialmente para esta época, mucho más. Lo mismo con la Navidad, lo mismo que pasa en el verano, tiende a haber mayor empleo, por lo tanto menos desempleo. En invierno tiende a haber más desempleo. Eso es estacional, las estaciones del año, digamos. El friccional, ya lo habíamos hablado, el friccional es el desempleo donde la oferta y la demanda se encuentra, gente que sale por primera vez a trabajar, gente que pidieron y tiene que buscar empleo, por lo tanto se demora un tiempo. Eso es el desempleo friccional. El estructural, que también lo habíamos hablado, el asociado dice la falta de preparación académica de empresas que se ve aún más influenciada por el constante aumento de la tecnología. Y también lo habíamos hablado, cuando las economías van creciendo,
necesitamos más servicios. Y en los servicios en general, uno necesita mayor prestación que en la manufactura. O sea, alguien que esté mirando una máquina que corta hojas, la verdad es que no necesita mucho conocimiento, necesita oficio, estar ahí, saber ordenar la hojita cuando sale un poquito chueca, sería. Mientras que para los servicios, por ejemplo, educación, necesito gente con capacitación. No puede venir a hacerme clase a un colegio alguien que tiene cuarto medio. Entonces, pero sí puede trabajar en la planta eh, de producción de yogur. ¿Ya? Entonces, se dan cuenta que cada vez va a ser más difícil para la gente que no tiene especialización, que no ha estudiado, que no ha seguido estudiando, entrar al mercado laboral. Esas personas que todavía quedan muchos años a lo mejor por trabajar, cada vez se les va a hacer más difícil encontrar un empleo, así que lo pierden, el que tienen. Yo con esto también pasa estructural, una cosa que el otro día me preguntaron y tiene toda la razón. Eh, Cuando estamos sobrecalificados, eso pasa. A mí me pasó hace poco. Un trabajo, me querían para un trabajo y pues la respuesta que me dijeron fue: "Estás sobrecalificado para el cargo. O sea, tienes demasiados estudios para lo que nosotros estamos pidiendo". Entonces, es un problema estructural, un problema que la institución a la cual yo me iba a ir eh, no requiere su grado de especialización, por decirlo así, no requiere de alguien demasiado especializado. Entonces le puede traer problemas. Los problemas son especializados. Cuando tú contratas a alguien que es mejor que el gerente, puede pasar de que el gerente se sienta opacado y eventualmente se genera un problema a nivel de convivencia en la empresa. Se puede opacar a mucha gente, puede sentirse opacado, pasado a llevar y genera problemas. Entonces, mejor no. O simplemente lo que va a pasar es que, dado que estás más calificado, cuando aparezca una empresa que requiere a alguien más calificado y me pague más, me voy a ir rápidamente. Entonces, también está ese problema. También un problema estructural. Entonces, si, por ejemplo, qué pasa si viene, eh, hay un, hay un, hay un militar de la aviación chileno, medio alemán, de apellido alemán, que ha estado entrenando hace muchos años en la NASA, ¿ya? Para ser astronauta. Lleva mucho curso y mucha preparación en la NASA en Estados Unidos. Pero si él se retira, capaz que ya se haya retirado, y se viene acá con todo eso que sabe, ¿quién lo va a contratar en Chile? ¿Quién le va a pagar lo que realmente sabe? ¿Hay alguien en Chile que le vaya a pagar lo que él realmente sabe o a viaje al espacio? ¿Ven ustedes? Nadie, po. ¿Quién de empresa está pensando en hacer cosas al espacio, mandar gente? Nadie, absolutamente nadie en Chile. Por lo tanto, le van a pagar como ex aviador, ok, puede ser, pero nadie le va a pagar todo lo que sabe. Aquí, seguramente si él se queda en Estados Unidos, toda la experiencia que tiene, o en China o en Rusia, sí le interesa, y lo pagan. Aquí no. Entonces, para el mercado chileno está sobrecalificado. Como que van a ocupar, el que lo contrate va a ocupar una parte de lo que él sabe. Entonces, es un problema estructural. Nuestra economía no da para eso, no da para ese tipo de gente. No, es demasiado para nosotros, por decirlo de alguna manera. ¿Duda hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿No? Dejémoslo hasta aquí hoy día, ¿te parece?
Ya, estimados, vamos entonces. Yo apenas tenga las notas, eh, se las subo. Ya, las tengo antes, las subo. Muchas gracias, muchas gracias. Cuídense, que estén bien.